Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Vamos a arrancar con dos temas para analizar. Uno, ¿el Mundial tapa todo? ¿El Mundial puede llegar a tapar hasta la inflación? Ahora van a escuchar a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, hablando de que, bueno, este mes del Mundial la prioridad es que gane Argentina, después lo de la inflación se verá. Y el otro tema que ha estado dando vuelta fuerte entre los columnistas de los principales medios este fin de semana es: ¿puede efectivamente haber en 2023 la contienda final, el enfrentamiento final, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri? ¿Puede estar eso como la discusión política del 2023? ¿Puede instalarse finalmente? Está creciendo tanto por la instalación de Cristina dentro del Frente de Todos como la de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio. Ahora vamos a hablar con Facundo Nehamsky. ¿Qué dicen las encuestas? Y si efectivamente, bueno, que vayan a la contienda final y que definan finalmente para dónde quiere que vaya el país. Eso es un poco lo que se está instalando en distintos círculos, sobre todo en el círculo rojo. Pero escuchen a Kelly Olmos, a la ministra de Trabajo, anoche con la colega Romina Mangel, hablando del Mundial, de Qatar, de la Argentina, y hacía la pasada también de la inflación. Considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia, y en cambio desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas, y los argentinos queremos que Argentina sea campeón. Bueno, ahí le repregunta la periodista, efectivamente, y la ministra se lo toma en serio. Creo que era una especie de pregunta, digamos, para interactuar con el público del programa, y la ministra se lo toma en serio porque ante las preguntas de la conductora, la ministra verdaderamente lo fundamenta. Dice, bueno, un mes más, un mes menos, la inflación, hay que trabajar en serio. Hay un problema básico en lo que está sucediendo con el programa económico, y ahora vamos a hablar de eso, de la señal que envió Massa con el acuerdo de precios por 4 meses, que ha generado mucha polémica y muchas dudas respecto a su aplicación. Este acuerdo con más de 100 empresas, una especie de plan canje. Manteneme un congelamiento de 1.700 productos los próximos 4 meses y aumentame 30.000 productos al 4% mensual, cuando la inflación está corriendo entre el 6 y 7, a cambio de acceder al premio, el dólar barato oficial. Es decir, esas empresas van a tener posibilidad de supuestamente acceder al dólar barato oficial. Ahora vamos a ver que hay cada vez menos dólares en el Banco Central, así que va a haber una pelea grande entre las empresas a ver quién accede al premio, porque es un premio muy deseado, ese dólar baratito de 160 pesos en el mayorista. Pero uno tiende a pensar que si se están congelando una serie de precios para tratar de frenar la inercia inflacionaria esta del 6% anual y tratar mínimamente de desacelerarla, hay que alinear otras variables. Tarifas públicas, combustibles, tipo de cambio oficial, que no puede correr al 7% mensual si estás después congelando precios al 4% mensual. Y salarios. Hay toda una discusión si este gobierno tiene o no capacidad de conducir las expectativas de una desaceleración inflacionaria. El 80% de la sociedad dice que no le cree. Piensa que el gobierno no tiene ningún tipo de credibilidad, reputación para hacer esto. Incluso gran parte de los votantes del propio Frente de Todos. Lo que es insólito es que la ministra de Trabajo, que en algún momento osó decir, bueno, pero a ver si podemos encauzar las paritarias no muy arriba del 100%, porque si no esto es escalada precio-salario y termina muy mal, obviamente, para los salarios. Ahora juguetea con la idea, bueno, vino el Mundial, un mes podemos poner otras prioridades que no sean la inflación. Le pregunto a Facundo Nehamsky, ¿el Mundial tapa todo? Efectivamente, con 100% de inflación, el gobierno tiene de alguna manera un respiro. Además, un Mundial que se va a desarrollar mayormente en diciembre, que es un mes muy caliente en la Argentina, y además es un mes con mucha presión inflacionaria también.
No, a ver, el Mundial saca del centro de la comunicación los asuntos de índole político. La gente está menos proclive a escuchar los mensajes de la dirigencia política, los problemas de la economía, y prefiere o tiene más interés en fijarse en lo que sucede en el Mundial. Y de hecho, Maxi, eso lo vas a ver porque los canales de televisión, los medios de comunicación, en su agenda le van a prestar más atención a esto. Ahora, creer que porque la sociedad le preste atención al Mundial de Fútbol se resuelven los problemas, porque ¿cuál es la fantasía que está por detrás en la pregunta que vos me haces, que probablemente tengan algunos? Como que si vos ganás el Mundial o te va muy bien en el Mundial, se resuelven los problemas como una especie de mágicamente, la sociedad pasa a dejar de estar preocupada por la inflación y lo único que le preocupa es el fútbol. Y la realidad es que lo más probable es que todo sigue conviviendo, digamos, uno convive con alta inflación, mirando el Mundial y con lo mismo. Digamos, no es que te aparece plata en los bolsillos para llegar a fin de mes porque Argentina gana. Entonces me parece que es como una fantasía y yo vi el programa ese ayer y creo es una falsa disyuntiva. No es que la sociedad argentina o nosotros como país tenemos que elegir entre ganar el Mundial o pelearle a la inflación. Seguramente los equipos que se dedican a pelear a la inflación lo van a seguir haciendo y el equipo argentino va a pelear por tener la mejor performance posible en el Mundial, ¿no? Ya vamos a estar hablando con un empresario de lo que está pasando con el faltante de dólares y de insumos en el sector de automotriz, el sector de autopartes. Vamos a hablar con Clara. Gracias, Clara, por venir como siempre. ¿Qué está pasando con los jubilados que están corriendo muy, pero muy atrás de la inflación? Y también, ¿qué pasa con el bono de 45.000 pesos? ¿Se empieza a cobrar a partir de hoy, Clara? Sí, a partir de hoy hasta el 28 de noviembre. La primera cuota, el 50%, los 22.500 de 45.000. Bueno, ahora vamos a contar que es para 1 millón de personas que no están en ningún plan social y cómo va a ser para los jubilados estos bonos extras de nuevo por 3 meses, diciembre, enero y febrero, tratando de compensar mínimamente para un segmento lo que ha sido una licuación inflacionaria de las jubilaciones este año récord. Pocas veces se ha visto esa licuación inflacionaria. Bueno, atención, ahora vamos a hablar de precios y de lo que está pasando. Vas a contar además las diferencias muy grandes que hay de precios entre supermercados, que llegan casi al 40% en algunos productos, con lo cual, en medio del descontrol inflacionario, existe la posibilidad de ahorrar si uno tiene en claro, digamos, estas diferencias que hay entre productos, incluso de la misma marca, entre diferentes supermercados. Pero fíjense lo que dijo Máximo Kirchner respecto al FMI. El ministro de Economía está tratando de encauzar las expectativas económicas alrededor de un plan que es básicamente el plan acordado con el FMI. Y Máximo Kirchner, el líder de la Cámpora, envía una señal para que la sociedad confíe más todavía en ese plan acordado con el FMI. Fíjense lo que dijo Máximo Kirchner del FMI y la Argentina. El Fondo Monetario Internacional con la Argentina es criminal. No está bien lo que están haciendo. No está bien, es irracional, no es práctico. Cuando vos mirás la curva de vencimientos no hay cuestión práctica en su conformación. Es impagable, está hecho para no pagarlo. Y si está hecho para no pagarlo, es porque te van a ir sacando cada vez más cosas, y van a venir otra vez el periodo de renegociación en el 25 o en el 26 o en el 27, y cuando llegues a ese periodo de renegociación, los intereses que vos recuperaste acá te los van a volver a poner ahí, y va a haber alguna crisis más, y va a aletear alguna mariposa en alguna parte del mundo, como le pasó a Macri, que fue al Fondo Monetario porque la lira turca se había movido un poco. Estas son las situaciones que pasan. Bueno, Máximo Kirchner se sigue quejando del acuerdo que negoció este gobierno con Guzmán con el Fondo Monetario y que Massa, como ministro de Economía, retomó, porque no es que renegoció el acuerdo, sino que lo que ha planteado es un sendero para cumplir ese acuerdo, que claramente requiere que se genere un mínimo de confianza alrededor de ese programa económico y de ese acuerdo. De hecho, es la única ancla que tiene esta economía hoy. No puede poner quieto el dólar oficial, no puede poner quietas las tarifas, no puede hacer otra cosa que tratar de ajustar el déficit fiscal, la emisión monetaria y decir que se va a cumplir el acuerdo con el fondo para generar algo de expectativa hacia adelante. Máximo Kirchner insiste con que este acuerdo es criminal
y que se negoció muy mal. Ahora, si se negoció muy mal y es criminal, ¿por qué todo el gobierno está encolumnado en tratar de cumplirlo? Y tratar de sacar a flote y evitar otra crisis mayor. Es cierto lo que plantea Máximo Kirchner de que a partir del año 2027 se juntan vencimientos muy fuertes de alrededor de 4.000, 7.000 millones de dólares al año para la deuda con el FMI y la deuda con el sector privado, también negociada en agosto del 2020 por Guzmán. Es decir, Guzmán pateó para adelante la deuda privada con vencimiento a partir del 2025 y el FMI con vencimiento a partir del 2027. Todo eso se junta y la verdad que se hace muy difícil para la Argentina afrontar esos vencimientos y no caer en un nuevo default, salvo que en el interín haya un gobierno que regenere la confianza y que pueda tener superávit fiscal, que pueda tener una macro ordenada y que de alguna manera pueda refinanciar esos vencimientos, el capital de esos vencimientos y ir pagando los intereses. Ahora, todo eso lo bombardea Máximo Kirchner porque evidentemente Cristina y Máximo Kirchner no creen en el plan económico que el gobierno de Alberto Fernández y ahora Sergio Massa está llevando adelante. Está hablando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. A ver qué dice. Pymes, para el sector productivo, también ha hecho un trabajo muy responsable en esta cuestión, que más que una herencia es una ley muerta que nos deja el gobierno de Vidal y que se ha propuesto, y le he indicado a Juan y acompañado al directorio, buscarle una solución al desastre y al perjuicio que nos dejó el gobierno de Vidal en este área, en una ley que afecta a la caja de jubilación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que, como dice Axel, muy brevemente, lo que tengo para comentar no es muy diferente de lo que explicó Sergio recién, porque lo primero que hay que poner en valor es que este proyecto de ley surge a partir del diálogo institucional, democrático y absolutamente responsable de todas las partes. El comunicado al cual hace referencia Sergio del PRO, además, omite la realidad fáctica de las 3 audiencias, la discusión en diputados y de todas las discusiones que tuvimos donde los trabajadores, las trabajadoras del banco, sus representantes de jubilados y jubiladas hicieron propio la preocupación por la sostenibilidad y la protección de la caja en el tiempo. El proyecto de ley que nosotros hemos elaborado en conjunto repone derechos, pero además propone un esquema de financiamiento que Sergio explicó recién, absolutamente solidario, y que de hecho hoy se vio en la audiencia que tuvimos en la Corte, a partir de los números y de los cálculos actuariales, que de aprobarse esta ley, por ejemplo, de haberse aprobado en 2022, el déficit de la caja respecto del vigente con la ley 15.008 hubiese sido un 25% más bajo. O sea, no solo es una ley financieramente responsable y que repone derechos, sino que además atiende a los puntos que supuestamente la oposición dice que no estuvimos teniendo en cuenta. Realmente parece que quien escribió ese comunicado no estuvo en ninguna de las instancias de diálogo institucional que tuvimos para el tratamiento de esta ley. Porque en ninguna de las objeciones y en las audiencias que tuvimos en la Corte o las discusiones en la Cámara de Diputados, de hecho, en la Cámara de Diputados se incorporaron observaciones que trajo la oposición de la provincia. Claramente acá hay una decisión que no viene de la provincia de Buenos Aires y que no tiene en cuenta el envergadura institucional que tiene esta discusión. El Banco de la Provincia es la herramienta financiera del gobierno, es una herramienta fundamental de las políticas públicas de nuestro gobierno y por lo tanto hemos trabajado estos 3 años para que el banco hoy exprese una solvencia patrimonial inédita en su historia reciente. Por eso proponemos este proyecto de ley, lo explicó recién Sergio. La situación, la ley 15.008 es una mala ley porque además tiene 5.000 cautelares que ya han sido receptadas por el Poder Judicial. Por lo tanto, teníamos que darle una solución al problema. De no ser así, se produce una situación donde o un fallo de la Corte produce un costo que hoy se habló de 41.000 millones de pesos o 48.000 para las arcas provinciales, o de mantenerse el esquema de la 15.008, lo explicó recién Sergio, se impactaría en el patrimonio del banco una cifra de 400.000 millones de pesos aproximadamente, que claramente implicaría un desafío institucional muy grande
para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para todos sus partidos políticos. Decir que no se va a discutir esta ley o que no se viene a una mesa de negociación no escapa de la realidad fáctica, es que tenemos que dar una respuesta a una ley que, como dijo Axel, está muerta. Por eso, con muchísima responsabilidad, y nosotros eso lo queremos poner en valor. Esto no es una decisión que se tomó hace un mes enviar el proyecto de ley. De hecho, el proyecto de ley lo enviamos hace ya 6 meses, 7 meses, que está en la Cámara de Diputados. Se trabajó más de 1 año y medio en una comisión en el marco de la Corte Suprema de Justicia. Todo lo que se discutió fue público. Todo lo que se discutió es conocido por los legisladores de la oposición. Entonces, lo único que pedimos es responsabilidad y al mismo tiempo conocimiento de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, porque, como expliqué recién, esto fue parte de un amplio debate público, democrático, y que lejos de reponer derechos lo que hace es reponer privilegios o esto que dicen. Nosotros reconocemos que fueron derechos vulnerados y que al mismo tiempo, a partir de la solidaridad de las partes, por supuesto fue una negociación. Seguramente los compañeros y las compañeras bancarias tenían otras aspiraciones, los jubilados podrían decir lo mismo, el Estado provincial, el banco, todas las partes, pero esa es una negociación. Y llegamos a un proyecto del cual nosotros estamos muy conformes e invitamos a la oposición a que una vez más voten el proyecto, lo aprueben y podamos cerrar este tema de una vez por todas, porque realmente el gobierno de la provincia y los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y jubilados no pueden esperar más. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Banco Bueno, ahí de está. la Provincia de Buenos Aires. Ahí estaba Kicillof con el presidente del Banco Provincia. ¿Alguien tiene Sí, básicamente información de lo que está hablando? Está también con el líder de la bancaria, con... Te cuento, Maxi, brevemente. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires se sancionó una ley, la 15.008, que lo que básicamente plantea es una serie de cambios en el régimen especial de jubilaciones del Banco Provincia. Cuando se hacen esos cambios, muchos empleados del Banco Provincia que habían aportado de acuerdo a un régimen especial impugnan ante la justicia la nueva ley y la justicia hace lugar a alguna de esas demandas. Hay 6.000 amparos en total contra esa ley y lo que plantearon es armar en la Cámara de Diputados, plantear una mesa de diálogo para tratar de solucionarlo. Es decir, que las inconstitucionalidades planteadas se resuelvan a través de una ley correctiva. Habían acordado los diputados de Juntos por el Cambio con los del Frente de Todos, habían acordado una redacción de un proyecto y en un momento Macri, en persona, interviene y les pide a sus diputados que no voten los cambios en la ley, es decir, para no beneficiar estos cambios en las jubilaciones especiales. Bueno, a partir de esto... Hay un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos Había un por el acuerdo que Cambio. ya no existe hace 2 o 3 meses. El acuerdo era que efectivamente hacer la reforma... Hacer una contrarreforma era, ¿no? Volver al régimen anterior con algunos cambios. Bueno, lo escuchamos si querés a Axel y después te sigo contando un poquito. Reacción de la ciudadanía y particularmente de los perjudicados por esta ley. Recordarán ustedes que en torno a exigencias del Fondo Monetario Internacional más adelante, pero desde finales del año 2017, el gobierno de Macri y de Vidal venían de una elección que había tenido resultados favorables y plantearon una reforma previsional, fiscal y laboral. En el marco de esas políticas nacionales, Vidal presenta esta ley sobre tablas el 18 de diciembre y consigue su aprobación. Era una ley que pretendía quitarle derechos a los jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí tenemos la ley, es una pieza neoliberal clásica de ajuste previsional, de ajuste jubilatorio, pero con una dificultad adicional. Los trabajadores y trabajadoras jubilados afectados por esta ley presentaron medidas cautelares. O sea, se opusieron judicialmente a esta ley. Y la justicia le dio la razón. Por eso digo que es una ley muerta. Aprobaron una ley, pero ya 5.000 de los afectados por la ley ganaron las cautelares. La ley no existe más. No existe más. Porque los 11.000 que todavía no lo hicieron, ni bien lo hagan, por la jurisprudencia que hay, van a tener el mismo resultado. La ley no sirve, es un desastre. Y sí fue producto del oportunismo y la irresponsabilidad. Entre los que se opusieron a esta ley está el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, que dictaminó la inconstitucionalidad
La ley está muerta, no sirve, está mal. Asunto terminado. Como resultado de esto se están presentando cautelares, por lo tanto está judicializada. Esta ley hoy no tiene eficacia ni resultado y hoy tenemos una situación de incertidumbre y un problema generado por Vidal y Macri. Y hoy, podemos decir, con el comunicado que lanzaron el 8 del 11, más perjudicados por la actitud de esta misma fuerza, irresponsable y absolutamente oportunista. Y lo muestro en la práctica. Nosotros actuamos a contrapelo de esto, ni bien asumimos, y viendo que la ley ya no era eficaz, porque estaba judicializada, porque estaba impugnada, porque no sirve más, nos pusimos a hacer, bajo la indicación de la Corte Suprema de Justicia... A ver, ahí está Kicillof hablando de esto de las jubilaciones del Banco Provincia. El problema es que un tema que era técnico se politizó, básicamente. Ahora lo técnico lo va a explicar un poquito mejor Clara, pero básicamente sancionó una ley para cambiar la forma en que se cobran las jubilaciones para un régimen especial que tenían los empleados del BAPRO, del Banco Provincia, por ejemplo, para darte un ejemplo, se podían jubilar a los 55 años. Y se llevó a los 65 esto. Bueno, el PRO que dice, cambiamos las jubilaciones de privilegio. ¿Qué están planteando los empleados bancarios? Bueno, ese es nuestro régimen. Nosotros aportamos más plata que el resto de los trabajadores. Y ganaron las cautelares en la justicia. Entonces, por eso está trabado en la justicia. La ley, tal como se aprobó durante el gobierno de Vidal, no existe, como dijo Kicillof, es decir, no está siendo implementada. El PRO reconocía esto, bueno, había un acuerdo para solucionarlo, pero... De nuevo, se trabó por una intervención que hizo Mauricio Macri. Sí, acá habló recién Pablo de 6.000 recursos de amparo que están declarados por la justicia, le están dando la razón. Se declaró inconstitucional este cambio de ley que implica para el Estado provincial pagar 30.000 millones de pesos. Y además, una ley que no se está aplicando porque la gente no se está jubilando, porque quedó ahí como una cosa inconstitucional. La realidad es que lo que pasa en el año 2017, diciembre del 2017, con el gobierno de Vidal es que se sube la edad de las mujeres y se equipara la de los hombres en 65 años y se baja el cálculo del haber jubilatorio. Estas son las dos razones de los recursos de amparo. Las mujeres quedan con la misma edad que los hombres, en 65 años, y el 82% de cálculo de los últimos 120 meses se deja sin efecto y este 82% se reduce a 70%. ¿Cuál es el problema? Que esta gente venía aportando más como régimen especial, más que los que aportamos al régimen general, se les quita un derecho adquirido, la caja tiene déficit, se dice en aquel momento. Van a la justicia y ganan. Y gana. El gobierno de Kicillof también reconoce que la caja sigue con déficit. ¿Qué hace ahora? Sube igual aportes patronales, sube igual aportes personales, aportes previsionales, baja la edad de la mujer en 5 años y quiere restituir el 82%. Después vamos a hablar un poquito, Clara, de lo que está pasando con el tema jubilado, sobre todo el régimen general, ¿no? Porque hay distintos regímenes especiales en distintas áreas del Estado, pero también hay un problema principal que es con el régimen general y cambios y reformas que se hacen y que requieren un consenso, requieren acuerdos políticos amplios porque deben perdurar por mucho tiempo, ¿no? Después vamos a contar un poco lo que está pasando con las jubilaciones de ANSES, la fórmula jubilatoria y cómo la licuación, creo que ha sido histórica la licuación de este año. 27 puntos y medio. Casi. Abajo de la inflación, con una fórmula que también se cambió en este gobierno, instancias del FMI, y Macri había cambiado en 2017 también la fórmula, es decir, cómo todo esto va de un lado para el otro y en última instancia, mientras no se ordena la macro, la economía sigue pasándole factura a todos y en particular también a los jubilados. Precios. El gobierno ha lanzado los precios justos. No me voy a extender porque ya estamos bastante avanzados, apareció Kicillof, ya hemos hablado de varios temas. Los controles de precio en marcha en la Argentina. Precios justos. Acuerdo para 1.765 productos con 4% de aumento en noviembre y 0% entre diciembre y marzo. Esto es lo último que anunció Massa.
Y además, esto acordado con 100 empresas, además de este congelamiento por 4 meses de 1.765 productos, hay un acuerdo de que 30.000 productos que fabrican también estas empresas van a tener aumentos de solo 4% mensual hasta marzo. Este es los controles en marcha de precios justos. Ahora vamos a ver dónde se aplica, pero fundamentalmente en grandes superficies, acordado con grandes empresas de un lado y grandes cadenas de supermercado del otro. Fíjense los controles que hay en marcha también en la Argentina. Precios cuidados, que ahora se fusiona con precios justos. Cortes populares de carne. Acuerdo de precio de medicamento. Precios del pan y fideicomiso de la harina. Ahora 30 con precios congelados por 2 meses para los electrodomésticos. Acuerdo de textiles y congelamiento de precios de hilados. Estos son todos los acuerdos que se han anunciado. Algunos han quedado en la nada, obviamente. Otros más o menos caminan. Otros se acaba el fideicomiso y empiezan los aumentos del precio del pan. Pero esto es un poco lo que ha dado vuelta en los últimos tiempos. Se ha generado una polémica porque, no sé si tenemos los tuits de Rubinstein. ¿Lo puedo hacer ahora o lo hacemos después? Porque este fin de semana, claro, sale Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, a defender los acuerdos, a defender el acuerdo de precios. Y todos le pasan factura, porque fíjense lo que decía hace un año Rubinstein respecto a los acuerdos de precios. Lo que decía Rubinstein hace un año, a ver si lo tenemos, cuando se recurre a un congelamiento generalizado de precios, aparecen un montón de distorsiones, el gobierno está desesperado por la inflación, pero el problema no viene porque haya márgenes empresarios exagerados y después, bueno, decía lo que es obvio respecto a los acuerdos de precio, ¿no? Y fundamentalmente una frase de Rubinstein, a ver si la tenemos ahí, donde dice, bueno, ¿cómo vas a congelar precios si después tenés todo corriendo? Hay una placa de Rubinstein, de lo que decía Rubinstein a fines del año pasado. ¿Cómo vas a congelar todo si tenés todo corriendo al ritmo inflacionario? Dólar, precios, tarifas, combustibles, bueno, todo corriendo. Bueno, ahora vamos a ver. Rubinstein se ha cruzado el fin de semana con distintos economistas y él explica que, bueno, ahora el tema de los acuerdos es para tratar de desindexar la economía, frenar un poquito la inflación, pero que la base del programa es el ajuste fiscal y monetario, que no estaba hace un año. Pese a que hace un año, supuestamente, también estaban en un proceso de ajuste. Contame un poco lo de los diferentes precios que hay dentro de distintos supermercados. Claro, acá la cuestión, la clave de precios justos es que fue un programa pensado para los grandes supermercados, porque de los 1.700 y pico productos que van a estar congelados los próximos 4 meses, más de la mitad son de marca propia de los supermercados. Ahora después queda una pequeña canasta de 700 y pico de productos que tienen marca, que están no solamente en los grandes supermercados, sino también en los comercios pequeños. Pero acá está la cuestión. Salvo algunos productos, una pequeña cantidad, donde en los pequeños comercios están a precios más bajos incluso que los anunciados por precios justos. Acá trajimos 5 ejemplos. Un shampoo de reconocida marca está 44% más barato en los pequeños comercios que en precios justos. Perdón, no es esto que estamos viendo. Después vamos a hablar de la diferencia de precios que hay en un mismo supermercado con un mismo producto, ¿no? Claro, acá lo que estamos viendo es pequeños comercios respecto de precios justos, si están más caro o más barato. Una pequeña cantidad de productos, nosotros acá elegimos 5, están más baratos en los pequeños comercios respecto de lo que se anunció en precios justos para los grandes supermercados. Entonces, por ejemplo, un rollo de cocina está 33% más barato en un pequeño comercio que en precios justos. Son las excepciones. La manteca de primera línea, 32% prácticamente más barato, el dulce de leche... Pero pará, frena un poco. Vos me estás diciendo que hay, en algunos casos, en los autoservicios... Precios más baratos que en precios justos. Que el listado que pusieron en precios justos. Empezamos mal. Pero ¿entienden lo que estamos hablando? Pero porque ya estaba más caro. El precio, digo, ¿en los supermercados estaba más caro antes? No, el gobierno hace un acuerdo de precios con los fabricantes. ¿Y arranca con algunos productos?
poniéndole precios 30% más caros de lo que está en un boliche de barrio, que siempre tiene precios más caros. Los boliches de barrio tienen siempre precios más caros que los supermercados, porque tienen... ¿Y esto? ¿Qué pasa con esto? Y bueno, para que se mantenga. El asunto es que no es tanto el problema de estos que son precios más baratos, digamos que ahora el comerciante que acuerde con el gobierno puede tranquilamente subir estos precios, digamos, porque están más baratos que los de precios justos. El tema es que la mayor cantidad de productos que vende un autoservicio, un almacén, están más caros, están hasta 120% más caros. Ahí es el tema, porque ¿cómo hace un pequeño comercio para adherir No, pero no van a estar los pequeños comercios, ya te lo digo que no van a estar. Ya te lo digo, bueno, que no estuvieron precios cuidados. No, está bien, que fue un acuerdo que el gobierno tiene desde el principio de la gestión. No pudieron terminar metiendo a los pequeños comerciantes, siempre hemos dicho. Se ha discutido un montón de veces. El argumento es que tienen más intermediarios en la cadena. El tema es que el pequeño comerciante lo que dice es, si yo no adhiero, voy a seguir perdiendo ventas contra los grandes supermercados, que es lo que viene pasando. Entonces quieren, por eso hay reuniones entre cámaras de los pequeños comerciantes con los fabricantes, a ver si les venden más barato para poder justamente, para los que adhieran, vender a precios justos. Porque si no, lo que va a pasar es que van a seguir perdiendo ventas. Lo que se ve en los últimos meses fue justamente eso, que los grandes supermercados cada vez tienen más porción de mercado en detrimento de los autoservicios de barrio, los almacenes. Entonces vos fíjate, acá trajimos ejemplos que son la mayoría de precios que en los pequeños comercios están más caros que lo que pide el gobierno de precios justos. Un limpiador de cocina está 45,7% más caro en un pequeño comercio que en precios justos. Un yogur de primera línea está 49% más caro en el pequeño comercio que en lo que le está pidiendo el gobierno en precios justos. Lo mismo pasa con las galletitas dulces de primera marca, un paquete de galletitas de chocolate relleno. El pan lacteado, fíjate, está 53% más caro en el pequeño supermercado que en precios justos. Y un shampoo, también de primera línea, está 76% más caro en el pequeño comercio que en precios justos. Entonces la cuestión es que lo que van a tratar de hacer es que las cámaras que representan a los pequeños comerciantes arreglen con los fabricantes para que les entreguen a un precio más bajo, como hacen con los grandes supermercados, para poder alinearse y adherir a esto. Ahora es muy probable que no lleguen a ningún acuerdo y finalmente en el pequeño boliche de barrio no se consiga precios justos. Pero bueno, el almacenero, el dueño de autoservicio, lo que quiere es acordar, porque si no va a seguir perdiendo ventas. Está Carlos Tarditi, que es dueño de un supermercado en Berazategui. ¿Qué tal, Tarditi? Muy amable de atendernos. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo estás, Claudio? Bueno, ¿qué está pasando con este tema de precios justos? Mirá, esto se lanzó el sábado, ¿sí? Y hoy estábamos todos a las corridas viendo qué iba a suceder, porque realmente las empresas también estaban todas ajustando sus listas, viendo qué pasaba. Entonces, perdón que tengo muy poca señal y muy poca luz. Sí. Hoy en la mañana empezamos a tratar con todas las empresas y muchas me están diciendo, ayer a la noche recibí un listado nuevo de los precios justos, ¿sí? Hoy tenemos una reunión con nuestro equipo de ventas para ver qué pasa con los precios justos. Nosotros tenemos una disparidad muy grande, tenemos precios muy por debajo del precio justo y muy por arriba del precio justo. Y da la casualidad de que los precios donde tenemos más dispersión es en las dos compañías de artículos de limpieza y cosmética más grandes del país. Ahí es donde tenemos los precios más distorsivos, ¿sí? En otros estamos ahí, puede haber mucha diferencia para abajo y algunos puntitos para arriba, pero estamos ahí. El problema, como recién decía Claudio, y es lo que nos sucede hace un tiempo atrás, es que estamos quedando fuera del mercado porque todo esto acuerdan con las grandes cadenas. Nosotros siempre vamos a una segunda o tercera negociación, que cuando ya terminamos de negociar, el precio justo o el precio cuidado está terminando. Y es lo que me parece que se lanzó con
poco improvisado. Obviamente que no es obligatorio la adhesión al programa. ¿Ya está en los supermercados? ¿Todavía no está en los supermercados? No, todavía no. El gobierno dijo que la semana que viene va a estar. Entra en vigencia el día viernes, ¿sí? El día 18. El día viernes entra en vigencia el programa. El tema es que hoy lunes estamos todos apurados por ver quiénes se suman y quiénes no, para ver si nos adherimos o no nos adherimos. Yo tengo un 30% aproximadamente de mi listado de productos que comercializo, que están dentro de este paquete, que no me dan los precios, y otros tantos tengo un 30% o un 20% por debajo del precio justo. Pero no puedo subsidiar con unos otros porque no tienen la misma rotación. Claro. ¿Sí? A ver, un segundo, Carlos, pues voy a sumar a Víctor Palpacheri, que es presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Palpacheri, gracias. Bueno, ¿qué está pasando con precios justos? Ustedes representan a supermercados independientes, autoservicios. Por ahora no están sumados. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Sí, en realidad nosotros representamos a través de la Federación de Supermercados a nivel nacional a cadenas regionales, cadenas importantes, después cadenas medianas y también algunos supermercados de cercanía. O sea, el paraguas que está dentro de nuestra representatividad es bastante importante. ¿Qué está pasando? Nosotros, como explicaba el señor Tarditi, primero aclarar que tenemos toda la intención de participar y acompañar, así lo hemos manifestado. Hemos participado el viernes de la oficialización, pero evidentemente hay determinada preocupación por el marco y el alcance. Primero aclararte que aún no ha comenzado. No está vigente en los supermercados todavía el programa. Estamos ahora cotejando las listas, los artículos, los padrones de artículos y con ellos, como explicaba el señor Tarditi, los precios de los mismos. Algunos son compatibles, otros habrá que trabajarlos y bueno, y otros, parte del listado, cuenta con productos de marcas propias de algunos hipermercados que evidentemente son incompatibles con los que trabajamos nosotros. Pero bueno, estamos trabajando en todo esto, vuelvo a repetir. Tenemos la intención de acompañar y evidentemente tenemos que coordinar el tema preciso del alcance. En cuanto a precios, y otra de las preocupaciones que tenemos, que estamos expuestos al tema de las fiscalizaciones. Y en cuanto a esto, quiero hacer hincapié de que si bien el programa es de adhesión voluntaria, y si realmente se quiere que sea un programa federal, evidentemente necesitamos que nuestros asociados se adhieran al programa para, con nuestra distribución geográfica, asegurar la llegada del programa a todo, a grandes capitales, a ciudades más pequeñas, a localidades del interior y del interior del interior. Entonces necesitamos evidentemente que esa fiscalización que se va a llevar adelante sea trabajada con mucha prudencia, porque de lo contrario vamos a tener pocos adherentes al sistema, ¿no? Bien, Carlos, una pregunta, Claudio, dale. Claro, si se imagina que los fabricantes, que son las grandes industrias de alimentos del país y también de limpieza, cosmética, finalmente van a acceder a bajarle los precios a ustedes para que puedan adherir, porque de eso dependen ahora ustedes, porque si no les venden más barato van a estar siempre más caros. Imagina, digamos, una negociación donde los fabricantes accedan a venderle a ustedes a igual precio que los grandes supermercados, ¿o no? ¿Para mí o para Víctor? Sí, Carlos. Bueno, desde ya Víctor es un colega y el presidente de nuestra Cámara, nos representa de una forma espectacular. Mirá, esta mañana estuvimos toda la mañana contactándonos con las empresas. Muchos nos dijeron, esta tarde tenemos reunión con el equipo de ventas, con los jefes de ventas, a ver cómo va a implementar este resultado. Respuestas todavía no tenemos y empezamos a lanzarnos a buscar una respuesta para, como dice Víctor, sumarnos todos al programa, pero sin tener estas consecuencias que después por ahí nos encuentran un producto
fuera de precio y se nos viene encima con una multa extraordinaria, ¿no? Entonces, estaría muy bueno que nos podamos sumar, sobre todo todas las cadenas regionales chicas, porque la gente que más necesita el programa es la gente que no va a ir al hipermercado, si está en Tucumán, en Entre Ríos o en Corrientes, en un pueblo chico. Entonces, se necesita que el producto se federalice, como decía Víctor recién. Y esto es lo que todavía las empresas hoy empiezan a masticarlo para ver qué respuesta nos dan mañana, pasado o el jueves, antes de que el programa empiece a funcionar. Ojalá este programa dé el resultado esperado, ojalá las compañías respondan, pero tengo un cierto resquemor que fueron anuncios antes de acuerdos, ¿sí? Entonces, esperemos que esos anuncios se puedan plasmar lo antes posible. Carlos, gracias, es muy amable. Carlos Tarditi y Víctor Palpacelli, muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. A ver, con el acuerdo de precios, Massa envía una señal muy clara. La señal es que va a hacer cualquier cosa menos pegarle un salto, una devaluación al tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque acaba de acordar con las empresas 4 meses, que es muy difícil que se cumpla, por esto que les digo, pues suben las tarifas, suben los combustibles, suben los salarios, suben todos los precios de la economía, es muy difícil sellar un acuerdo sobre un set de productos. Ahora, el dólar oficial sube al 6-7% mensual. Puede subir un poquito más mensualmente, pueden acelerar esa mini devaluación. Ahora, si le dan un salto al dólar oficial, que está muy atrasado, pero en los próximos 4 meses le dan un salto, se desbarranca todo. Es decir, se dispara fuertemente la inflación y se deshace todo el acuerdo hecho con las empresas. Entonces, la señal que está dando Massa es: voy a restringir los dólares al máximo, voy a cerrar el grifo para todo el cepo, pero no le voy a pegar un salto al tipo de cambio oficial. ¿Qué va a generar el cierre al máximo del cepo, más lo que estamos viendo de la inflación acelerarse frente a los salarios y las jubilaciones? Lo que va a generar es lo que está ocurriendo: un enfriamiento de la economía, una desaceleración económica y muy probablemente en algún momento una recesión en algunos sectores. Y eso es un poco lo que le pone algún límite a esta dinámica inflacionaria, siempre y cuando vos sigas el sendero del acuerdo con el fondo y no devalúes, que no te quedes sin dólares en el camino y tengas que pegarle un salto al tipo de cambio oficial. Pero el mensaje que han enviado con Rubinstein, que era el de la idea de que había que devaluar y después hacer el acuerdo de precios, el mensaje que han enviado hoy es: vamos a hacer esto y lo último que vamos a hacer es devaluar el tipo de cambio oficial que ha quedado muy atrasado. Esto genera el incentivo para las empresas de acceder al dólar barato, a las que se han sumado al acuerdo de precios, pero un problema muy, muy grave para el resto de la economía, que hoy tiene problemas para mantener la producción porque no tiene insumos. Está en nuestros estudios... ¿Puedo completar el tema? Perfecto. Está en nuestros estudios Raúl Amil, que es presidente de AFAC, Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Gracias, Raúl, por venir. Está difícil completar hoy una idea, pero bueno, es un programa hoy especialmente complicado. Bueno, ¿qué les está pasando a ustedes con el tema de las autopartes y el faltante de insumos? Mira, el problema es que los colegas no están pudiendo acceder a los dólares para poder pagar los insumos con que fabrican muchas de las autopartes. Con lo cual tenemos una gran preocupación en el sector, porque ya tenemos, en una encuesta que hicimos sobre que nos respondieron más de 60 empresas, ya tenemos un 20% que su stock está entre 3 y 15 días. Y lo preocupante de esto es también que algunas CIRA que le han dado a otros colegas están en promedio de 180 días, más de la mitad de estos encuestados, con lo cual nos vamos a encontrar que los proveedores del exterior no le van a financiar a 180 días y muchos no le están siquiera tomando los pedidos, con lo cual si se corta esta cadena, después
vencer la inercia para volverla a arrancar va a ser bastante difícil y va a originar lo que vemos que está pasando ya en forma intermitente y por ahí todavía no en forma horizontal, pero sí son paradas en las terminales, ¿no? ¿Esto está poniendo en riesgo con estas paradas en terminales o en autopartistas el empleo? Mirá, a largo plazo lo pone, por supuesto, en riesgo porque nosotros en este sector se necesita previsibilidad, ¿no? Cualquier cosa que afecte la previsibilidad hace que las inversiones que las terminales toman decisiones con mucho tiempo, bueno, puedan pensar que Argentina quizás no es el mejor lugar para invertir, ¿no? Ahora, ¿está habiendo casos concretos donde hay suspensión de producción o todavía están trabajando con stock de insumos muchas autopartistas? Hay de todo, hay empresas, por ejemplo, la semana pasada para una terminal importante, varios días, hay microcortes, ¿no? De por ahí paradas 2, 3, 6 horas. Hay colegas que están al límite ya de los insumos, o sea que se están consumiendo el stock que tienen su plata, pero no tienen previsto el ingreso de nuevos insumos, con lo cual estamos viendo la situación como muy preocupante. Ahora, insisto con este punto, el problema es acceder a los dólares oficiales para pagar importaciones. Exactamente, porque nosotros en la estructura de costo con la cual le vendemos a la terminal automotriz, tenemos puestos los costos de los insumos que sean importados o que sean locales, pero se muevan con respecto al dólar, al valor del dólar oficial. Y cuando se para la producción, ¿es por qué? Porque tienen que hacer tiempo, digamos, no... Porque no te llegó, porque hay muy poco stock. Esta industria trabaja just in time. Todos los proveedores entregamos todos los días o incluso varias veces por día, con lo cual los stocks son muy pequeños en toda la cadena. Es decir, y no hay forma de continuar la producción. No hay forma, no hay forma. Con lo cual es un problema serio para toda la cadena de valor, ¿no? ¿Qué están esperando? ¿Hay alguna señal, conversaciones con el gobierno? Tenemos permanente vínculo con la Secretaría de Comercio, ellos saben del problema que tenemos y estamos esperando soluciones para que no se pare la cadena, sobre todo en un año que teníamos expectativas de un crecimiento importante con respecto al año anterior, ¿no? Porque hay muchas ventas por exportaciones al exterior, el sector exporta más del 60% de lo que produce. Bueno, sumo con este tema, perdón, a Alejandro Roazo, que es director general de ZF, una empresa autopartista alemana que está radicada en Córdoba y fabrica amortiguadores. ¿Qué tal, Roazo? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Maxi? Mucho gusto, un placer. ¿Qué les estaba sucediendo a ustedes? Es exactamente lo que está comentando Raúl. Nosotros tenemos una gran cantidad de insumos importados y si bien ya hace tiempo que la situación viene compleja para poder importar, a partir de que se implementó el sistema de la CIRA, el sistema de importación de la República Argentina, eso se complejizó mucho más y ahora estamos en una situación en la cual es complejo porque si bien en nuestro caso las CIRAs por lo general están saliendo, como comentaba Raúl, están saliendo con un plazo de pago a 180 días. Nuestros acuerdos con los proveedores del exterior es que el pago es a 60 días, con lo cual cuando le hemos mencionado que le vamos a pagar 180, ya hay varios proveedores que nos dijeron que nos van a pagar las entregas. Con lo cual, nosotros hasta ahora tenemos los envíos que se pusieron en los barcos desde Europa de componentes para llegar hasta mediados de diciembre están y van a llegar, pero desde la semana pasada no nos están cargando más componentes, con lo cual estamos en una situación compleja, estamos estimando que vamos a estar complicados a mediados del mes que viene y a fin de año, y por ello hemos avanzado informándole a las terminales que tenemos ese riesgo potencial. Obviamente estamos buscando alternativas para minimizar esto, pero la situación es realmente muy, muy compleja. Bien, Roazo, gracias, muy amable. La verdad que ojo con lo que está pasando. Faltan dólares para pagar insumos al exterior y hay paralización de la actividad productiva en distintos sectores. Raúl, muchas gracias, muy muchas amable. Gracias, Maxi, por también. Bueno, ¿qué está pasando con los jubilados, Clara? Lo que hablábamos, ¿no? El último aumento que se va a aplicar a partir de diciembre es del 15,6%. Sí. 15,6%, que si contamos y le sumamos los aumentos que se dieron en marzo
en junio y en septiembre, da una ley de movilidad jubilatoria, si la calculamos de enero a diciembre, de 72,5 puntos. Es decir, hay una inflación que los analistas que participan del REM ya están adelantando desde el Banco Central un 100%. Entonces es esto que hablábamos hace unos momentos, Maxi, 27,5 puntos abajo queda la movilidad jubilatoria de la inflación. Mirá, ahí se ve clara perfecto en este gráfico que siempre hacemos de cómo han ido los aumentos de jubilados y la inflación en marzo, en junio, en septiembre y ahora en diciembre. Y como vos decías recién, fíjense, ya desde el principio de año, ¿no? El primer trimestre, el aumento de marzo, que fue el 12,3, ya la inflación acumulada 16,1. El otro aumento que fue en junio, el primer semestre, la inflación ya acumulada 36%, la barrita verde, y las jubilaciones solo 29%. En septiembre, primeros 9 meses, las jubilaciones acumulaban 49,1%, la barrita azul, y la barrita verde, que era la inflación, ya estaba en 66%. Y ahora esto se ha venido ensanchando, es decir, esto es lo que no hemos visto en otros años, que es una pérdida pareja durante todo el año, pero que se amplía, y ahora en diciembre 72,5% dan las jubilaciones acumuladas en el año y 100% de inflación. Vamos a ver cómo termina. Vos hablabas de la ley de movilidad del anterior, justamente. Esta ley rige desde el año pasado. Hace 5 años, de forma consecutiva y sistemática, que las jubilaciones pierden, la movilidad jubilatoria pierde con la inflación. Todo eso que se pierde no se recupera con bonos, más allá que, por supuesto, cuando hay que calcular el bolsillo, hay que calcular también los bonos que se pagan, en cuanto incrementan, en cuanto ayudan. Se ha dado una característica muy particular que lo está, de alguna manera, incentivando el propio costo de vida. En el mes de diciembre, que va a comenzar un bono de 10.000 pesos y va a continuar de 10.000 a 7.000, es creciente a decreciente, depende los ingresos que cobre el jubilado. Si cobra un haber mínimo, el bono se da de 10.000 pesos. Si cobra 2 haberes mínimos, será de 7.000. Bueno, este bono de 10.000 pesos se va a pagar hasta el mes de febrero. Pero si contamos el año, los 10.000 pesos que se van a pagar ahora en diciembre sería el 6º bono consecutivo que reciben los jubilados y pensionados de ingresos más bajos. Claro. Es decir, que lo que está pasando, y un bono que va a continuar también por lo menos en enero y febrero, es decir, que la misma inflación no está permitiendo levantar el bono, Maxi. Lo tenés que estar dejando y se está volviendo una ayuda permanente que después termina haciendo mucho daño al bolsillo de la gente, porque no lo podés sacar. Es eso lo que está pasando y lo que va a seguir pasando si la inflación no baja. Tienen que seguir, el bono va a tener que seguir en marzo, va a tener que seguir en junio y después habrá que ver qué hace el próximo gobierno, si hay cambio de administración, qué hace con ese bono, porque la jubilación mínima, la básica, la jubilación mínima remunerativa y demás, ha quedado muy abajo. 50.124 pesos la mínima, la pensión universal para el adulto mayor 40.099 pesos, las pensiones no contributivas 35.086 pesos. Y la verdad que este tema del bono de alguna manera desnuda, yo diría, 3 realidades. Una es que provoca una situación inequitativa, porque aquellos que tienen de ingresos, haberes medios y más altos se siguen quedando, siguen perdiendo poder adquisitivo, no reciben ningún tipo de ayuda como paliativo a la inflación, y esto va a terminar tarde o temprano judicializado. Sigue fomentando la industria del juicio, porque aquel que no se le actualiza termina con todo derecho iniciando un reclamo por reajuste de haberes. Además, el bono desnuda otra realidad, que si llega al 84% de los jubilados y pensionados es porque el 84% del universo de jubilaciones y pensiones cobra poco. Y además, el bono también demuestra que las leyes de movilidad siguen sin poder dar respuesta en los años de mucha inflación. Esto es lo que pasó con Macri, esto está pasando con el gobierno de Alberto Fernández. Recordemos que con el gobierno de Macri, la movilidad jubilatoria, la gente con la movilidad jubilatoria perdieron todas las escalas 19,5% de poder adquisitivo. Acá se perdió en el 2020, salvo las mínimas, se volvió a perder en el 2021, las mínimas quedaron
compensadas en la inflación, con la inflación, de alguna manera, y los bonos, en el año 2022 perdieron todos. A ver, Clara, si podemos ver estas 4 placas de jubilados para ver cómo queda el esquema. Voy a pedir después del gráfico la placa 1 de jubilados que muestra la jubilación mínima y el bono por otros 3 meses. Fíjense, ahí está, la jubilación mínima queda en 50.124, pero el bono de 10.000 pesos la va a llevar por diciembre, enero y febrero a 60.124, ¿no? Pero claro, la jubilación mínima queda en lo mismo que había quedado en septiembre con el bono. Claro. Es lo que yo te digo, no se puede Porque levantar el bono era de 7.000 pesos en septiembre, ahora es un bono de 10.000 y claro, si no le pones ese ayudín, la jubilación queda muy, muy baja. La placa 2 lo que nos muestra es, bueno, cómo es el aumento de la jubilación mínima, que si no tuviera el bono es un aumento de solo 72,5%, como ocurre con todas las jubilaciones, sobre todo las que están arriba de las 2 jubilaciones mínimas. Este es el aumento de la movilidad, 72,5% frente a una inflación del 100%, pero con el bono, estos 3 meses, o por lo menos en diciembre, el aumento es del 107%. Claro, arriba contándolo de de la manera interanual, ya no estamos en 72,5%, estamos en 107%. En diciembre. En diciembre, con inclusive el tema de los bonos. Claro. Pero eso tiene sus consecuencias. Se logra de alguna manera con el bono forzar la movilidad jubilatoria, porque como no puede sola, se agregan los bonos para que pueda con la inflación, pero de todos modos esto deja consecuencias complicadas, porque el bono tampoco recupera lo que se fue perdiendo para atrás y tampoco se recuperan los que cobran más de 2 saberes mínimos. La placa 3 lo que nos muestra es ya con las 2 jubilaciones mínimas. Fíjense, en septiembre de 2022 las jubilaciones mínimas estaban en 86.704 pesos, ahora bajan a 100.248 pesos y las 2 mínimas, el que cobra 2 mínimas va a tener un bono de 7.000 pesos, de 7.000 pesos ahora en diciembre. Por eso la placa siguiente lo que muestra es, bueno, cuál es el porcentaje del que cobra 2 jubilaciones mínimas, cuál es el porcentaje de aumento. Y fíjense como el que cobra 2 mínimas, ya aún con el bono, está perdiendo fuertemente frente a la inflación. En diciembre de 2021 cobraba 58.000 pesos, ahora va a cobrar con el bono de 7.000 pesos, va a cobrar 107.000, pero el aumento igual pierde. Con el bono, si no le hubiesen dado el bono, era 72,5% el aumento de jubilado con 2 mínimas. Frente a inflación de 100. Ahora, con el bono, lo mismo es 84,5. Está perdiendo 15 puntos frente a la inflación el que cobra 2 mínimas. Con lo cual, el único que queda más o menos protegido frente a la inflación en diciembre es el de la mínima gracias al bono. Claro, a ver, queda protegido en el mes de diciembre, la mínima con el bono. Se va a sentir quizá el impacto un poco de manera menor porque tiene también el aguinaldo. Todas las escalas de jubilaciones y pensiones van a tener el aguinaldo. Que se paga sobre la jubilación mínima de 50.000 pesos, o sea, el aguinaldo es 25.000 pesos. Claro, todos los números que vos estabas mostrando, Maxi, recién en las placas son brutos. Después eso tiene el descuento de la obra social y tiene el descuento de la cuota de moratoria si es que hay personas que son muchas, porque son millones. Tenemos 3.300.000 personas más o menos que se han jubilado por moratoria y que algunos todavía tienen el descuento de la moratoria. Esto es bruto, pero la realidad es que todo lo que se pierde para atrás no se recupera y que realmente es un golpe al bolsillo más que nada para todos aquellos que forman parte de los sectores más vulnerables. Y dentro de los sectores más vulnerables están los jubilados y pensionados de la mínima. Completame, Clara, con la información de lo que se cobra a partir de hoy, el bono de 45.000 pesos en 2 cuotas. Sí, el bono de 45.000 pesos se cobra el 50% la primera cuota de 22.500 pesos a partir de hoy hasta el 28 de noviembre. Se va a cobrar una terminación de documento por día hábil. El cronograma de diciembre de los 22.500 pesos restantes todavía no está, no se hizo oficial, más o menos se va a pagar en la misma fecha, pero calculo que es posible que se corra un poquito más porque la idea es que todos cobren y se pongan más plata
plata en el bolsillo antes de la Navidad, y es para la gente que no cobra absolutamente nada, que no tiene jubilación, que no tiene pensión, que no tiene plan social. Y un dato muy importante, Maxi, a tener en cuenta: la inscripción para el bono de 45.000 pesos, pese a que hoy empieza el pago de la primera cuota, no está cerrada. Va a quedar abierta, pero va a quedar abierta para todos aquellos que tienen como una inscripción preaprobada, porque todavía falta que terminen algunos trámites. Pensemos que muchos no estaban bancarizados y necesitan declarar un número de CBU para poder recibir la transferencia. Clara, dejo picando, volvemos al gráfico. Si este gráfico que muestra claramente cómo han perdido durante todo el año las jubilaciones, si puede generar juicios adicionales. Sí, para todos aquellos que superan los 2 saberes mínimos. Ahora me contás, porque es todo un tema, digamos, porque el gobierno trata de meter bonos, que además no son bonos como en otra época, digamos, 1 mes, 2 meses, sino que son bonos que cubren el periodo de la movilidad, evidentemente reconociendo que la movilidad no está funcionando, digamos, que ha quedado muy desfasada la movilidad. Entonces la pregunta es, por ejemplo, no sé, un jubilado que tiene una jubilación de 100.000 pesos, que parece que es una jubilación astronómica, pero es una jubilación que está casi 50% por debajo de la, o 30%, 40% de la canasta básica de la pobreza. Bueno, está sufriendo esta licuación. Tiene este año 72,5% de aumento frente al 100%. Entonces la pregunta es si eso puede, ahora me vas a contestar, Clara, si puede generar juicios como se han generado cada vez que ha habido este tipo de discriminación entre jubilados. Y esta es una fórmula que además cambió el actual gobierno. Es una fórmula que cambió el actual gobierno, es cierto, muy presionado por el FMI, pero fue el gobierno el que cambió la fórmula de movilidad previsional. Me está llamando en el móvil Gaby Prosperi. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente, medida de fuerza en el subte. Estamos hablando en estos momentos de la línea A. 1 hora de paro. Comenzó a las 14 horas y hasta las 15 va a haber una medida de fuerza que va a interrumpir totalmente la línea. Reitero, de 14 a 15 solo en la línea A. De la misma manera que la semana pasada tuvimos una medida de fuerza en la línea D, ahora en la línea A, y aparentemente esto continuará a partir del reclamo de los metrodelegados de tener una semana laboral de 5 días. Semana laboral de 5 días y no de 6, y además están reclamando que se quiten los coches que, según análisis que se han hecho, tienen asbesto, un elemento muy nocivo para la salud. Aquí están los principales referentes de los metrodelegados, a Claudio de la Carbonara, Néstor Segovia, Beto Pianelli, que están aquí reunidos también en esta estación San Pedrito, que es la cabecera justamente, una de las cabeceras de la línea A. Están dando apoyo justamente a la totalidad de los trabajadores de esta línea que en estos momentos están de paro. Le voy a pedir a Quique Rosito, que es el vocero de los metrodelegados, bueno, esta medida de fuerza en reclamo de los 5 días laborales, ¿se va a extender a otras líneas, Quique, o queda aquí la medida? En principio, esta es una medida que estamos llevando adelante en todo el espacio del subterráneo y el permetro. Se hizo una primera medida la semana pasada en las líneas D, en la línea E, hoy fue en la línea A. Seguramente, si no hay una reflexión por parte de la concesionaria del subte y permetro de MOVA y del gobierno de la ciudad, el día de mañana en la asamblea los compañeros y compañeras van a votar nuevas medidas. Hoy están trabajando 6 días, 6 horas. Exactamente, tenemos 6 días con 1 franco por semana. Estamos pidiendo una reducción de la jornada semanal a 5 días y 2 francos. Y el tema del asbesto también lo están reclamando, que es un pedido que por lo menos del 2018 viene hasta aquí. Exactamente, en este caso es al gobierno de la ciudad, ¿no?, que dé explicaciones sobre las demoras en la compra de trenes nuevos libres de asbesto o amianto, que es el mismo mineral cancerígeno que pone en riesgo a quienes trabajamos y a quienes viajamos cotidianamente en el subte. Y hablando de quienes viajan, ¿no temen que esta medida de fuerza justamente ponga de mal humor a la gente y se las agarren con ustedes, a los usuarios, los pasajeros que permanentemente necesitan el subte para ir o volver a trabajar? Bueno, por eso hemos pedido disculpas, pero también hemos analizado cuáles son los horarios de menor afluencia de público. Hemos anunciado con anticipación, se hace solo 1 hora, solo de una línea por día. Incluso para tratar de compensar un poco, 1 hora antes se abren los molinetes en una gran cantidad de estaciones. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Quique Rosito. Gaby, pregúntale simplemente, es el vocero de los metrodelegados. Perdón, pregúntale simplemente cómo se cerró al final la paritaria del subte.
¿Cuánto es el aumento que han tenido este año? ¿Cuánto es el aumento que han tenido? De acuerdo a la paritaria, pregunta Maxi Montenegro desde el piso. Mira, nosotros en este momento no estamos discutiendo paritaria. Durante este año, en el último año, la última discusión. Nuestra paritaria va siempre ajustada por inflación. Cada 3 meses hacemos ajustes parciales hasta que a fin del mes de marzo del año próximo podamos hacer el ajuste definitivo. ¿Y el último ajuste de cuánto fue? No, ese porcentaje no lo tenemos. No, está bien, pero sigue la inflación, ahí está claro. Con este reclamo. Sí, pero sigue la inflación. Van mano a mano con la inflación. Exactamente, cada 3 meses hacemos una nueva revisión y se ajusta por inflación. Ahí está la respuesta, entonces, Maxi. Bárbaro. Siga la inflación, cada 3 meses un ajuste. Bárbaro, Gabriel. Entonces, está interrumpida solamente una hora la línea A de subte. Una hora la línea A. Exactamente, hasta las 15 horas. Perfecto. Gracias, Gabriel. Maxi, te sumo un dato porque la empresa EMOVA lo que viene diciendo es que es inviable directamente reducir la jornada, pues sería reducirla de 36 horas semanales a 30, o sea que no hay una negociación en marcha, con lo cual seguramente las movilizaciones van a seguir. Y respecto del asbesto, por ahora la empresa dice, nosotros venimos trabajando en eso, pero no hay fechas. No, lo que estaba pensando es que hay un grupo de gremios que pueden pelearle a la inflación. Lo hemos visto, camioneros, seguros, bancarios. Bueno, también el tema del ajuste inflacionario que tienen acá en el subte y demás. Y después, bueno, hay un grupo inmenso de trabajadores que no pueden pelearle a la inflación. No solamente los informales, sino también cuentapropistas, de gremios más débiles. Y en esta volteada también obviamente caen los jubilados, los del régimen general, no de los regímenes especiales que algunos tienen enganche, por ejemplo los judiciales, tienen enganche con los sueldos de los funcionarios judiciales, sino que los que están en el régimen general, que este año han perdido, insisto, 72,5% frente a 100% de inflación. Vamos a hablar en un ratito de qué está pasando con la política. Y la pregunta que nos hacíamos al principio del programa, uno, ¿el Mundial lo tapa todo? Y dos, ¿el 2023 puede haber una contienda final Cristina-Macri? Se ha hablado mucho este fin de semana de ese tema. Facundo Nejansky, ¿es posible? ¿Las encuestas dan como para que se envalentone el expresidente y diga, miren, voy a ir yo, ¿para qué las fotocopias? Quiero ser yo el candidato presidencial de Juntos por el Cambio, y que Cristina termine con esta idea, voy a digitar quién es el próximo delegado, como ha sido Alberto Fernández, que ha sido un fracaso absoluto, creo que lo reconoce el propio Frente de Todos, por lo menos lo reconoce Máximo Kirchner, y diga, voy a ser yo la que voy a ir a la elección a ganar o perder contra mi rival, contra el que yo creé en su momento cuando le dije, ¿por qué no se crea un partido político y gana las elecciones? La pelea que nunca vimos. ¿Y qué es lo que hizo Macri, digamos? Creó un partido político pero es una pelea municipal que nunca, y terminó ganando una elección nacional. Pero es una pelea que nunca vimos. Que nunca vimos. A ver, si uno piensa en las últimas elecciones en Argentina, la respuesta sería, no es lo más recomendable. Si vos pensás en lo que sucedió en el 2019, pensás lo que sucedió en el 2015, en general las fuerzas políticas tienden a poner candidatos que seduzcan a los electores que están en el centro y no que sean los más seductores para los sectores más radicalizados que soportan y que son el núcleo duro de cada uno de los sectores. Incluso cuando ganó Macri en el 2015, lo hizo de alguna manera moderándose, no en esta versión que estamos viendo ahora de segundo tiempo, que es un Macri mucho más duro, sino era una versión, ¿te acordás? Que decía... Voy a mantener los planes sociales, no voy a estatizar aerolíneas, no voy a privatizar aerolíneas. Bueno, pero ¿por qué hacía eso? Uno tiende a pensar que Macri está más cómodo en este rol que en aquel rol. Lo que pasa es que él sentía la necesidad de, para ganar, seducir a los votantes del medio. Uno sí tiende a pensar que con Macri y Cristina muy fuertes, en cada uno de los espacios, los dos tienen muchísima influencia, van a tener mucha influencia en la definición de la estrategia electoral y en la definición de quiénes van a ser los candidatos de sus espacios. Ahora, salvo que esté garantizado que sean ellos dos, y entonces los dos candidatos que van a competir por los dos espacios son los que tienen los techos más bajos, los que tienen más resistencia, y entonces
se ponen de acuerdo y hacen un a suerte y verdad, sino cualquiera de los dos tiene el riesgo de que si el candidato que le ponen del otro lado es un candidato más potable para los votantes de centro, para los votantes moderados, entonces eso le garantiza al otro espacio político un balotaje mucho más simple y mucho más sencillo. A ver, te voy a dar un ejemplo. Cristina podría jugar si Macri es el candidato. Si Macri es el candidato. Ahora, si es Larreta... Y viceversa. Ahora, si es Larreta, para Cristina sería mucho más incómodo, porque los techos de Larreta son mucho más altos, incluso penetran en algunos sectores dentro del peronismo. Y lo mismo podríamos pensar de la candidatura de Mauricio Macri. Competir contra Cristina es más sencillo porque Cristina tiene techos más bajos. Ahora, si el candidato fuese un peronista, digamos, no identificado con el kirchnerismo duro, que Cristina le traslade todos sus votos, pero que además pueda dialogar, conversar con otros sectores y seducir a otros sectores, eso sería mucho más peligroso para un candidato como Macri. No te olvides que Macri en el 2015, sin haber gobernado un periodo como fue 2015-2019, y con todas las dificultades que tuvo ese gobierno, casi pierde la elección con Daniel Scioli, que el balotaje lo ganó por 1,5 puntos. No fue una elección cómoda para él. Se supone que en ese momento Macri tenía muchas mejores condiciones que las que tiene hoy. Que también, entre comillas, era una versión moderada, es decir, que también era una versión moderada. Ha optado, Cristina no ha ido, digamos, en 2019, pues lo puso Alberto Fernández. Bueno, obviamente en 2015 no podía ir, no podía tener la reelección. Ahora, por supuesto, Maxi, esto requiere que ambos tengan algún tipo de condicionante dentro de su espacio que le ponga también algún freno, ¿no? Claro, pero la pregunta es si no llegó también un momento en el cual la sociedad dice, y bueno, no puede haber un poder detrás del trono. Es decir, no puede haber esta idea de que Alberto Fernández era un títere, aunque todo el mundo sabe que hoy Alberto Fernández, Cristina dice A y Alberto Fernández hace todo lo contrario para tratar de diferenciarse. Y si eso también no empieza a sobrevolar a Juntos por el Cambio. Si, salvo que haya un candidato dentro de Juntos por el Cambio que tenga poder propio, si no va a ser pues Macri el que esté terminando... Coincido con vos. Yo creo el esquema Cristina 2019 nominando un candidato por Twitter, ese esquema es irrepetible, irreproducible. Nadie lo quiere repetir porque saben que es un fracaso. Para los dos espacios políticos, claro, digamos, claro, ¿no? Que funcionan de alguna manera en espejo. Así que ese esquema yo no me lo imagino bajo ningún concepto. Ahora, hay que aprender algo de lo que le decía Durán Barba a Mauricio Macri en el 2015 para ganar, cuando todos le recomendaban estrategias desde el Círculo Rojo, y Macri mantuvo una estrategia totalmente diferenciada de lo que le decía el Círculo Rojo, que es: lo que pasa en la sociedad no es lo mismo que lo que sucede en el Círculo Rojo. Yo no tengo tan claro que una preocupación en la sociedad hoy sea, por lo que veo en las encuestas, si es un títere o no es un títere. Más bien le preocupa que venga un gobierno a resolver un problema como el de la inflación, que no se puede resolver en la Argentina hace más de 10 años. Entonces, no sé si la agenda de preocupaciones de la sociedad es títere o no títere, liderazgo duro, liderazgo blando, sino que venga un gobierno que le pueda ofrecer un plan más o menos sustentable, con un horizonte en el tiempo más o menos de mediano a largo plazo, que permita resolver un problema que hasta ahora nadie puede resolver. Porque esta es la discusión en la Argentina. ¿Por qué ninguna de las dos fuerzas políticas principales hasta ahora pudo resolver un problema que lo han resuelto casi todos los países del mundo, que es el de la inflación? Aun cuando, vos sabés muy bien, ha habido un rebrote inflacionario, la guerra en Ucrania, pero no se puede ni comparar pensar en un 10, 12% anualizado de inflación que en el 100% que tiene la Argentina. Entonces, el gobierno que venga tiene que ser un gobierno que tenga un plan sustentable para resolver ese problema, al mismo tiempo no dejando lugar a dudas del problema que estamos viendo hoy, que es lo que vemos en todas las discusiones que vos planteaste hoy, que es el problema de la sábana corta. Porque si vos haces mucho ajuste, cortás las jubilaciones, si vos haces mucho ajuste, cortás los planes sociales, si vos haces... Entonces, tenés que ser lo suficiente imaginativo como para poder resolver el problema inflacionario sin que el ajuste sea tan fuerte que te tire la mitad de la sociedad. Llegó el momento donde, evidentemente, todos los gobiernos, cualquiera sea, tienen que pagar costos políticos. Cosa que no quiere hacer ningún gobierno. Este gobierno dice, bueno... Está bien, la inflación es algo que no estamos pudiendo controlar. Obviamente se paga un costo político por eso, pero no es lo mismo que tomar una decisión que implique enfrentarte directamente con tal o cual sector.
¿no? Sí. Y asumir directamente ese costo político. Pero hay una falsa idea, creo yo, que el enfrentamiento de esos problemas es un enfrentamiento que de alguna manera tiene una expresión violenta en términos discursivos e incluso violenta en la calle. Y a veces la resolución de esos problemas, aun cuando signifique que muchos sectores van a tener que pagar costos, no tiene por qué darse necesariamente de esa forma. Y cuando vos ves que después de gobernar 4 años, la sociedad de Estados Unidos le dice a Trump, mejor andate, y cuando le tiene que, digamos, renovar la confianza a Biden, desafiado por el propio Trump, le dice, no, mejor ese estilo no. Cuando vos ves que la sociedad brasilera, frente al planteo de Bolsonaro, duro, dice, mejor no ese es el estilo que queremos, no me queda tan claro si la idea de enfrentamiento remite a la noción discursiva de enfrentamiento, es decir, voy a terminar con esto, voy a acabar con esto, sino más bien cómo vos sos lo suficientemente ingenioso también como para que los costos se distribuyan y no sea un sector que pague todos los costos y otro sector que no los pague. Quizás la manera inteligente de pensar pagar costos políticos sea distribuirlos lo más equitativamente posible, ¿no? Facundo, gracias, es muy amable. Como siempre, ahí está Facundo Nejamsky. Completo con vos, Clara. Efectivamente puede haber juicios de jubilados porque han quedado muy atrás de la inflación y ven que hay otros sectores a los cuales están compensando. Sí, obviamente que todo este tipo de mecanismo, inflación, movilidad jubilatoria que no alcanza a compensarla y el tema de aumentos que se dan por bonos discrecionales genera inequidad, y al generar inequidad, la verdad es que la gente va y reclama. ¿Por qué razón? Porque toda esa gente que cobra más de la media, más de un haber medio, también pagó y trabajó y tiene una historia genuina y una historia por la que realizó aportes y contribuciones. Vos este tema de las jubilaciones, Maxi, lo seguís como economista desde hace muchísimos años y conocemos, por ejemplo, casos resonantes como Badaro. Badaro, ¿qué característica particular tuvo? La falta de actualización que este hombre puntual no tuvo durante 14 años y fue a la justicia, terminó marcando un antes y un después. Aparte, pensá que así se inició. Así se inició. Y aparte hay muchas cuestiones, judicializadas que todavía no tienen sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, cuando se cambia la movilidad jubilatoria, la del 2009, por la que se cambia en el 2017, hubo un problema de empalme de 6 meses y hay gente que todavía está esperando que la justicia le dé la razón. Cuando sucedieron los aumentos discrecionales, porque llegó este gobierno y dijo la movilidad anterior no se puede pagar. También hubo catarata de juicios. También porque se aplicaron decretos, no por problema de empalme, porque se acortó el problema de empalme, pero hubo problemas del tema de los decretos. Bueno, la justicia sigue acumulando problemas y reclamos que se manejan en tiempos totalmente distintos a la de las personas. Las personas llega un momento de la vida, más cuando hablamos de jubilados y pensionados, que no pueden esperar. Bueno, todo a destiempo. Hay algo importante que quiero decir. La movilidad jubilatoria alcanza a 17,5 millones de prestaciones. Es decir, que nosotros hablamos de los ingresos base, pero aumentan todas las escalas de ingresos, el tope salarial sujeto a aporte, el haber máximo y también todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares que son previsionales, que cobran asalariados y monotributistas, y AUH y embarazo. ¿Por qué digo esto? Porque también hay aumento, la AUH queda en diciembre en 9.792 pesos, y algo que están preguntando mucho por estas horas, si va a haber bono para la AUH. No, no va a haber bono. Bueno, lo único que se sabe por el momento es el bono de 10.000 pesos para los jubilados. Fíjense, cuando hablamos de las partidas sociales de la licuación, la AUH está corriendo al 72,5% anual con inflación del 100%. También hay una licuación muy fuerte y obviamente por ahora no está confirmado que haya bono de fin de año para la AUH. No, pero sí está prácticamente confirmado 2 temas que se vienen. Se espera para... Yo calculo que esta semana, para la otra, podría haber un anuncio con respecto a una actualización, a un refuerzo, un aumento de la tarjeta alimentar. No es un tema menor porque alcanza a 2.700.000 familias. Es uno de los planes más numerosos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y además puede haber también algún anuncio más para jubilados y pensionados antes de fin de año.
Bien, Clara, gracias, muy amable, como siempre. Sigue el paro de residentes médicos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, 20 días de paro llevan ya, son 50 días de reclamo, pero hoy es el día 20 de este paro por tiempo indeterminado. ¿Cuál es la particularidad de este reclamo de residentes y concurrentes? Bueno, por un lado, los residentes, recordemos que son médicos que hacen una especialización y que cobran un salario, pero lo que están sosteniendo es que cobran 300 pesos la hora y que no llegan a cubrir la canasta básica. Lo que les ofreció el gobierno de la ciudad es pasarlos a 440 pesos la hora, pero insisten con este mismo reclamo porque no llegan a cubrir este monto. Y en el caso de los concurrentes directamente no hay ningún pago, no cobran por su tarea y tampoco tampoco tienen ART y por eso también aparece este reclamo. Bueno, en estas movilizaciones de paro por tiempo indeterminado hemos escuchado los detalles de los reclamos por los que están pasando los médicos en esta situación, sumado además el reclamo de algunos médicos de hospitales nacionales que dicen que además falta gente en las distintas guardias y servicios y que entonces están trabajando a más no poder, algo que se ve en los hospitales públicos porque hay un montón de fila de gente esperando para ser atendida. En el medio de todo esto, hoy a las 8 de la noche en Santa Fe y Juan B. Justo va a haber una movilización con velas y linternas. Le llaman la Noche de las Luces y va a ir con el lema que no se apague la salud, porque de eso se trata el reclamo de residentes y concurrentes en la ciudad de Buenos Aires. Así que hoy en Santa Fe y Juan B. Justo vamos a ver esta movilización con luces, con linternas, con velas, para que se haga más visible todavía este reclamo de residentes y concurrentes que sigue sin encontrar respuesta. Alberto Fernández está ya en Bali, en la cumbre del G20. Ha habido, como siempre ocurre en estos casos, muchas críticas a la comitiva del presidente. Tengo entendido que ha viajado con una cantidad importante de funcionarios, periodistas, es decir, una nutrida comitiva del presidente en Bali. Y el presidente que va a pasar, ¿cuánto? 10 días afuera del país. Sí, unos 10, 11 días. En realidad vuelve recién el jueves el jueves de esta semana y va a estar de nuevo en la Argentina el viernes porque va a ser probablemente una escala de unas 8 horas más o menos en Madrid. Eso es lo que estaban planeando. Iba a estar acá para el acto de Cristina Kirchner, que por más que en el gobierno digan que no es por eso que estaba calculando si venía en ese momento o no, bueno, al final no va a estar en ese momento y va a estar todavía en el largo regreso desde Indonesia. Es un viaje muy largo y el presidente estaba queriendo descansar en el medio y por eso no llega. Descartan motivos políticos con respecto a ese regreso. Porque el presidente va a Bali a la cumbre del G20 y parte de la comitiva se queda en Europa con la primera dama, o viaja también la primera dama con el presidente a... En realidad hubo una parte de la comitiva que estuvo en la primera parte en Francia y después hubo una parte que no estaba, que era una parte importante, como por ejemplo el ministro de Economía, Massa, que no pudo estar en la primera parte con Macron en Francia y que se sumó en la segunda parte, que es la cumbre del G20 de jefes de Estado, que es en Indonesia. Es por eso, sí, una parte de la comitiva se sumó a posteriori. Está bien. Los que están oficialmente en Bali son Santiago Cafiero, el ministro de Economía Sergio Massa, el vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos, el secretario general de la presidencia Julio Vitovelo, Gabriela Cerruti, el embajador en Estados Unidos Jorge Argüello. Cada uno con algunos asesores, lo que da una comitiva muy importante que va a estar en Bali. Sí, todavía tiene una serie de reuniones bilaterales, una de ellas con Xi Jinping, ¿no? que es como el centro de las preocupaciones o de la atención que va a tener esta gira, y después una serie de bilaterales con, por ejemplo, Cafiero va a estar con el canciller de México, hubo una reunión con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y bueno, después una serie de reuniones, de participaciones en los plenarios del G20, por ejemplo, sobre tecnología, sobre salud, este es el que más importancia tiene, sobre seguridad alimentaria, ¿no? Por el rol que tiene la Argentina a la hora y que quiere posicionar el presidente como proveedor de materia prima a nivel internacional para el ingreso de dólares.
Vamos a hablar del dólar tarjeta para turistas extranjeros. Se anunció y no funciona. Me está llamando Fabián Rubino, que está en el móvil. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, ¿cómo va? Buenas tardes. En Buenos Aires se está llevando a cabo el Fórum IEFA Latam. ¿Qué es este foro? Es un foro económico internacional que se está realizando en Buenos Aires con la mirada puesta en América Latina. ¿Y quiénes están? Están dirigentes empresariales, economistas, políticos, funcionarios de gobierno, como ministros, que vienen a dar su óptica y sus perspectivas hacia el futuro, no solamente de Argentina, sino de América Latina toda. Pero es muy importante también establecer que más allá de la economía, aquí se ha hablado mucho del cambio global. Es muy importante que la economía vaya a la par del clima global. Por eso aquí han hecho hincapié, por ejemplo, entre otras cosas, que hay que tener mucho cuidado con esto y los efectos de la economía en relación al recalentamiento o al cambio global. En un minutito más va a venir el gobernador de Neuquén, también el gobernador de Jujuy. ¿Por qué? Porque acá se dice también que la gran apuesta al futuro de las economías está centrada en la energía. Por la tarde, también va a hablar José Luis Manzano, también va a hablar Bulgeroni, hombres vinculados al ámbito petrolero, energético, que evidentemente van a dar su punto de vista para tratar de encauzar, si se puede decir de alguna manera, los desequilibrios económicos. Así que una jornada muy interesante donde se pueden ver las distintas ópticas, tanto de los empresarios como también de los funcionarios de gobierno. Para darte cuenta o para que tengas una idea de lo importante que es el tema climático, el tema ambiental, vino Juan Cabandier, quien es el ministro de Ambiente y Medio, quien también habló sobre este tema, sobre las preocupaciones que tienen, y ahora el que está hablando es Firmus, el ministro de Ciencia, que en lo primero que dijo: señores, la ciencia no puede depender del plano electoral, no se puede tener un plano cada 4 años, tiene que haber una política continua que vaya más allá de las elecciones. Bien, Fabián, gracias. Muy amable. Atención, se anunció el dólar tarjeta para extranjeros y no funciona. No, todavía no arrancó. Esto básicamente lo que explican desde el gobierno y desde las tarjetas de crédito, que son las que tienen que administrar esto, ponerlo en marcha, es que todavía no está la reglamentación, que todavía faltan herramientas justamente para ponerlo en práctica. Que esto va... Bueno, el Miguel Ángel Pez, el presidente del Banco Central, dijo que esta semana ya va a ponerse en marcha. O sea que los extranjeros siguen viniendo con los dólares billete y acumulando fajos de pesos para pagar en todos lados. Sí, no, y lo que está ocurriendo es que como esto fue un anuncio y habían dicho que inmediatamente se ponía... Mucha gente se queja que vino a pagar con la tarjeta y después le hacen la conversión al tipo de cambio oficial. Claro, y cuando le hacen, por ejemplo, hay casos de uruguayos, brasileños, cuando hacen la consulta en los bancos de origen, en los bancos de su país, la respuesta de los bancos es de nosotros no. Problema de los argentinos. Y sí, y realmente es así, porque son las administradoras de tarjeta de crédito las que tienen que poner en marcha esto junto con las procesadoras de pago. Los argentinos, una vivada argentina, porque llegan los extranjeros, pagan las cosas, le hacen la conversión al tipo de cambio oficial, es como si ingresaran dólares, ¿no? Es como claro, una exportación de la Argentina, pero a dólares de 160 pesos. Bueno, hay diarios en Estados Unidos, en Uruguay, que pusieron en alerta. Pone, ahí tenés una captura de pantalla, claro, porque el título es Shock. Claro. ¿No? ¿Cómo es? A ver, mostrame, ahí lo tenés. Es un portal americano. Norteamericano. Claro, que decía directamente que, turistas extranjeros en shock, porque claro, les habían dicho que iban a pagar a 300 pesos cada dólar y en realidad lo están liquidando a 160. Bueno, y después la crónica lo que comenta es que cuando hacen la consulta, ya sean norteamericanos o uruguayos o chilenos, a los bancos de sus países donde está emitida la tarjeta, dicen: nosotros no tenemos nada que ver, es un tema de los argentinos. A ver si entendés, estoy buscando acá el portal, búscalo porque lo mostramos en el celular, si no. Pero es llamativo porque es como una especie de engaño. No sé si se entiende. Viene el turista, dice: bueno, está bien, Argentina es todo re barato porque venís con los dólares y te los cambian a 300 pesos. Tarjetean, porque el gobierno anunció que se iba a cambiar al MEP, al tipo de cambio de 300 pesos, tarjetean, cuando después van a ver el resumen,
le hicieron la conversión a 160 pesos, le sale todo el doble Bueno, de lo que habían pensado. Está en comunicación, a ver, ahí lo tenés, dame que lo muestro. Sí. A ver si lo podemos mostrar. Shock para los visitantes, esperando en la Argentina un nuevo tipo de cambio. Y efectivamente se anunció, pero no funciona. Está en comunicación por las agencias de viaje. Bueno, ahí me pasan quién está en comunicación. Mario Hellman, que es presidente de una agencia de viaje. Mario, gracias, muy amable por atendernos. Buenos días, bueno, ¿cómo están? Gracias por llamarme. Y bueno, estaba escuchando justamente los problemas que está habiendo con la nueva modalidad de liquidar el dólar a los turistas extranjeros. En ese aspecto es bueno, digamos, informar que la circular del Banco Central incluye a las liquidaciones de pagos que se hagan con tarjeta de crédito, como así también a las transferencias que reciben los operadores receptivos desde el exterior. O sea, se supone que ambas operatorias deben pasar al MEP. La realidad al día de hoy, y hasta donde nosotros vamos chequeando desde Aviabue, desde nuestra asociación, es que las tarjetas por el momento siguen liquidando a 160 porque no han logrado todavía instrumentar los sistemas para ese cambio, que es un cambio que requiere una adaptación tecnológica. En cuanto a las transferencias que se reciben del exterior por servicios turísticos que prestan operadores y hoteles en Argentina, hasta el momento tengo información que solo 2 bancos lo han instrumentado, que los demás están adaptando su tecnología para poder instrumentarlo. Así que yo creo que eso finalmente va a funcionar, pero como todo lo que requiere una adaptación tecnológica, lleva un par de días y no va a la misma velocidad de las resoluciones que salen desde el Estado. ¿Sí? La resolución del Estado requiere la redacción de un documento y una firma. La adaptación tecnológica requiere un trabajo que es un poquito más lento, que lleva más tiempo y que es más delicado para que funcione correctamente. Ahí está. La realidad es que nosotros esperamos que de acá al fin de semana esa situación esté normalizada y que toda divisa que entra por servicios turísticos que se venden en la Argentina, pasajeros extranjeros, pueda liquidarse ya sea a través de tarjetas de crédito o a través de transferencias bancarias por el tipo de cambio del MEP. Bien, Mario, ahí está aclarada la cuestión. Obviamente la recomendación, me imagino, por ahora a los turistas es sigan pagando con dólar billete, ¿no? Porque si no les va a costar todo el doble hasta que esto se pueda instrumentar con las tarjetas de crédito como corresponde. Correcto, sí, esa es la realidad, que hoy en día si un turista extranjero paga $1 con su tarjeta de crédito, o sea, 160 pesos con su tarjeta de crédito, eso va a representar $1 y no los 50 o 60 centavos que debería representar en su cuenta bancaria según la determinación del Banco Central y del Ministerio de Economía. Exactamente. Mario, en cuanto a las transferencias, sí, yo como dije recién al principio, ya hay 2 bancos que a partir del viernes y hoy la pusieron en marcha. El sistema es que esa transferencia que llega del exterior, si bien sigue manteniendo el plazo de 5 días para liquidarse, se pasa a una cuenta en dólares y de esa cuenta en dólares se liquida a través del MEP y se ingresa ese dinero en pesos, pero siempre al cambio de compra dólar MEP. Gracias, Mario Lechman. Ahí está el presidente de una agencia de turismo receptivo, de turistas del exterior. Tuiteó el presidente desde Bali, desde Indonesia, la cumbre del G20. Sí, tuiteó, dijo que los dichos de Luis Juez son una falta de respeto a la historia de nuestro país. Luis Juez, el senador de PRO por Córdoba, que había cuestionado la efectividad de la democracia a la hora de resolver los problemas de la vida cotidiana y los estándares de vida de los... Esperemos un segundito porque hay un problemita en el micrófono, Brenda. Esto había dicho Luis Juez, ¿no? En el programa, tengo entendido, de Mirta. Esto dijo el senador Juez.
Lo tengo a Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Quería, antes de comentarte sobre las elecciones, quería decirte una cosa. Estaba escuchando muy atentamente lo de los dólares. Es muy importante. Yo voy pasado mañana a la Argentina. Es muy importante que actualicen la resolución porque, claro, la gente, los turistas que vienen de aquí, de Estados Unidos, hay dos cosas. Una, están acostumbrados a pagar en tarjeta de crédito. Y la otra es una realidad. A nosotros, acá en los cajeros, nos dan estos dólares, estos billetes. Estos son 20 dólares. No vienen de a 100. Esto es importante decirlo porque en la Argentina, enseguida, te dicen, no, yo el dólar te lo pago a 300 si me lo pagás con billetes de 100 dólares, cabeza grande, que no tenga ni una marquita, que no le falte ni una puntita. Un poco más hay que preguntarle, ¿querés que te lo dé en bandeja de plata? También porque realmente en la Argentina son muy quisquillosos con el tema de los dólares. Y eso no cae bien entre la gente que viene de acá, de Estados Unidos, ¿no? Ya sea argentinos, sean turistas, etc. Entonces, por eso es importante que el valor que se le había dado por resolución oficial a los dólares que vienen del exterior sea respetado, ¿no? Porque, bueno, todos necesitamos dólares, pero bueno, no hay que ser tan picky, como dicen en Inglaterra, respecto a cómo querés los dólares. Bueno, dicho esto y hecha la aclaración, porque, bueno, tenía que ver con el tema anterior, si querés te cuento lo que está sucediendo aquí, justamente con el verdadero shock que se dio este fin de semana después de las elecciones, ¿no? En el que ya se sabía que no había una ola roja republicana, rojo por el color de los republicanos opositores, sino que al contrario, se ratificó que el Senado quedó en manos del oficialismo demócrata de Joe Biden, y que atención porque empiezan a tener esperanzas también de conservar la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Representantes, que es el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. Fue realmente, o está siendo por estas horas, muy llamativo. Salió un Biden muy fortalecido. Recordemos todo lo que hablábamos acerca de que se lo ve perdido, la cantidad de bloopers que tuvo antes, los problemas que tuvo el gobierno con la inflación más alta de los últimos 40 años. Bueno, todo eso ahora aparece en el olvido. Biden, justamente, que también está en Bali, lo que dijo fue que la democracia salió fortalecida de estas elecciones y que triunfó la paz y la no violencia. Esto es una alusión directa al trumpismo, ¿no? Al movimiento, como le gusta llamarlo a Donald Trump, a su movimiento MAGA, Make America Great Again, que es dentro del Partido Republicano la fracción que tenía el control del partido. Pero ¿qué pasa? Después del resultado de las elecciones pasadas y conforme está terminando este escrutinio tan lento en el oeste de los Estados Unidos, se ve que justamente ahí donde Trump apoyó candidatos, perdieron, y en algunos casos categóricamente, o ganaron por un margen mucho menor al esperado. Adrián. Pero así todo, Trump mañana presenta su candidatura. Sí. Bueno, justamente eso te quería preguntar, ¿no? Porque he leído el fin de semana fascinante la cantidad de artículos que se han escrito, comentarios y demás sobre Trump después de esta elección. Sobre el gobernador de Florida, que fue reelecto, DeSantis, que se perfila como el rival de Trump, fuerte dentro del Partido Republicano. Pero bueno, efectivamente, pese a todo esto, Trump va a lanzar, pongámoslo a Trump, digamos, porque fue el personaje, Biden, más allá de ser el presidente de Estados Unidos y demás, todos estuvieron hablando de Trump el fin de semana. ¿Va a lanzar su candidatura el martes? Bueno, mañana, sí, exactamente. A pesar de que dentro del Partido Republicano le están pidiendo, por favor, mirá que todavía hay una banca de senadores pendientes, justamente acá en Georgia, bueno, sería la banca número 50 que podrían ganar los republicanos, y eso afectaría mucho
a la elección, porque acá, bueno, en la realidad de este estado desde donde les estoy hablando ahora, ganó como gobernador un candidato antitrumpista y el candidato a senador es pro-Trump, pero lo están tratando justamente de hacer más republicano para que pueda ganar y no tenga una mayoría más holgada el Partido Demócrata de Biden, si no sería ya un desastre. Pues hasta ahora lo que viene sucediendo es que se conserva el equilibrio que había entre 50 y 50, ¿no? Pero ahora se perdería completamente. Así que sí tiene mucha oposición Donald Trump para ser nombrado candidato. Bueno, mañana vamos a hablar un poquito, justamente, si mañana aparece en escena Trump, vamos a hablar de Trump, ¿no? De cómo por lo menos el Partido Republicano, porque los republicanos que han ganado también en muchos distritos, que han ganado la mayoría de la Cámara Baja, de diputados y demás, los que han ganado dentro de los republicanos y los que han tenido triunfos rutilantes, como es el gobernador de Florida, son enemigos de Trump. Es decir, se han enfrentado a Trump. Sí. Entonces, esa es la discusión que hay. Si Trump ha pasado a ser una especie de piantavoto en Estados Unidos. Lo es. Y eso es lo que le ha permitido a Trump, a Biden, que está magullado por todos lados, que no hila dos discursos seguidos, sin cometer todo tipo de errores, hacer una, entre comillas, buena elección. Adrián, gracias, como siempre, impecable, de Estados Unidos, Adrián Sack, muy amable. Gracias a ustedes. Por favor. Bueno, ahora sí, ¿no? Fíjense lo que había dicho Luis Juez, salió a tuitear Alberto Fernández desde Bali, desde Indonesia, y creo que hace mucho tiempo que la vicepresidenta no retuiteaba un tuit del presidente. Ahora lo vas a contar, Brenda. Esto decía Luis Juez el fin de semana. Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, nuestra clase media, una clase media aspiracional, que pretendían cosas para sus hijos, y hoy no está pasando eso. Qué triste, ¿no? Pero yo no puedo aceptar esa frase, perdóneme. La democracia siempre salva la vida, respeto a la dictadura. No. Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Pues lo corrigió Pilar Rahola, ¿no? Lo corrigió a Luis Juez. ¿Brenda? Sí, lo corrigió porque hubo una pequeña polémica en torno a estas declaraciones de Juez en el programa de Mirta el sábado, y hoy el presidente salió a cuestionarlo duramente. Brevemente dijo que le faltó el respeto a la historia de nuestro país y a quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todos y de todas. Y después, claramente, de alta importancia, inclusive quizás más que los tuits del presidente, que suele expresarse de esta manera, fue el retweet, ¿no? El apoyo que da Cristina Kirchner a estas declaraciones de Alberto Fernández, repudiando al senador de PRO, que van en consonancia también con el discurso que está teniendo en este momento el kirchnerismo de cuestionar al PRO por estar aliándose, o a un sector del PRO aliándose a sectores de derecha que están cuestionando el régimen democrático y que, digamos, esto se engancha con el atentado contra Cristina Kirchner, con los discursos de odio. Digo, está la vicepresidenta apoyando una línea discursiva del presidente de acuerdo a lo que ella está marcando desde su fuerza política. Brenda, gracias. Muy amable. Nos estamos retirando. Gracias a la gente varonil que siempre me acompaña. Están Mariana y Roberto. ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Roberto? Ay, mirá, ¿Todo bien? Ay, mira esta rosa. Sí. Lindo, te queda. Es lo más jugado que me puedo... Bueno, podrías ponerte cosas más jugadas, ¿no? Algo más jugado podrías tener, ¿no? Esta rosa ya demasiado. Entre tu cara y tu rosa, viste, estás colorado. Sí. Ya está engamado entre la cara y el rosa. Vas cambiando de... Sos como tornasol. Sí, me pongo bordó, como esto es bordó. Ay, sí, mirá. Como... ¿Qué colorimetría estamos manejando? Bueno, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿No nos contaste nada? Bien, bárbaro, todo, sí. Un poquito de tenis, no me podía mover. A ver las manos. A ver las manos. Sí, a ver la mano. Cicatrizó. Qué callo, Dios mío. Así de gordo los callos. Se quedan con Mariana y con Robert. Chau.